Ahí está. Sí. Me presentaron, yo, doctor Guillermo Burgos, soy especialista en medicina familiar asignado a la Unidad de Salud Especializada de La Palma, Chalatenango. Nuestra idea de hoy es conocer el abordaje y la propuesta que tiene la estrategia HERTZ de la OPS desde los principales ejes y conocer todos de qué se trata esta iniciativa. Entonces, la pregunta que nos atañe a todos aquí, ¿qué es la iniciativa HERTZ? Algunos ya la han de haber escuchado cuando se meten a los cursos de la OMS, OPS, ¿verdad? Pero para los que es la primera vez que la escuchan, la herramienta, la iniciativa HERTZ, lo podemos ver como una herramienta clínica integradora, porque no es algo sacado de la manga, como vamos a ver. Tiene sus módulos, sus pilares técnicos, y la mayoría de cosas son cosas que prácticamente ya lo estábamos haciendo todos, pero tal vez no de una manera tan organizada y sistematizada como lo plantea la iniciativa, para poder ver al máximo sus resultados. Entonces hay que aprovechar la iniciativa HERTZ como una herramienta clínica que nos permite integrar todos los conocimientos que ya tenemos del personal médico, enfermería, promotores, los lineamientos que tenemos a acceso, la vía clínica que se trabajó en base a la iniciativa HERTZ, y todo eso integrarlo principalmente para lograr un control adecuado del control de la presión arterial de todos nuestros pacientes a nivel nacional. Entonces HERTZ, como les digo, no es algo sacado de la manga. HERTZ se está implementando ya en 31 países de la región para incluir 2.545 centros de salud y cubre en conjunto aproximadamente 29.9 millones de adultos en las áreas de captación respectivas. Como pueden ver, a lo largo de las Américas se está desplegando ya lo que es la iniciativa, y El Salvador es uno de los países que más rápido ha ido avanzando en la implementación. La iniciativa HERTZ hace énfasis en la modificación del estilo de vida y prioriza el manejo sistemático. El manejo sistemático de la hipertensión arterial mediante las intervenciones de diagnóstico y terapéuticas eficaces de bajo costo que pueden emplearse en los países con recursos limitados. Por eso, la iniciativa HERTZ consta de distintos módulos. Uno de estos es el módulo de hábitos de estilo de vida saludable, el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, la evidencia, que los protocolos de tratamiento clínico sean basados en la evidencia, el trabajo multidisciplinario y los sistemas de monitoreo. Todos estos módulos se han ido aplicando en la iniciativa en nuestro país. Ya todos sabemos que entre los hábitos y estilo de vida saludables tenemos nuestros grupos de autoayuda, los grupos de ejercicio en medicina, ¿verdad? Entonces eso se integra dentro de este módulo y se sistematiza a través de la iniciativa HERTZ. El acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. A través de la vía clínica se ha estandarizado, que ya todos hablemos el mismo idioma con lo que es la vía terapéutica que le va a los pacientes con los medicamentos para el control de la presión arterial. Esta guía no ha sido sacada de la manga tampoco, se ha hecho a través de medicina basada en la evidencia. Ya la OPS brinda un esquema y cada país se encarga de, con los medicamentos esenciales que se tienen a disposición, armar las vías clínicas, todo bajo la evidencia. Y el trabajo basado en multidisciplina, ¿verdad? Ya sabemos que ahora lo que es la toma de la presión arterial no es un trabajo exclusivo del médico, sino que se tienen que apoyar todos, lo que es enfermería, médicos, promotores, personal de salud, ¿verdad? Una vez estén capacitados para la toma adecuada de la presión arterial, el trabajo multidisciplinario ya ayuda a que la carga se redistribuya entre todos y se pueda dar una mejor atención al paciente. Y entre los sistemas de monitoreo, gracias a que ahora tenemos el SIS, con las tablas de salida del reporte de pacientes de NT, podemos monitorear y tener un registro nominal de pacientes, donde aparece el nombre, la dirección, la edad, los diagnósticos, y lo más importante en este caso, los niveles de presión arterial. Ver el riesgo cardiovascular de cada paciente y en base a eso ver la decisión que se tomó y ver cómo están controlados o no. Eso es lo más importante porque como país y como institución y también como establecimientos locales tenemos que saber cuántos pacientes tenemos con diagnóstico de hipertensión arterial, cuántos de ellos son de riesgo cardiovascular alto, cuántos son de riesgo cardiovascular normal, cuántos son diabéticos, cuántos son ERC, de estos pacientes cuántos están controlados, cuántos no. Y la única manera de poder obtener eso es a través de los sistemas de monitoreo. La iniciativa HERTZ, como ven, cada una de las iniciales
nos orienta a qué aspecto de la iniciativa se enfoca. La H es de hábito de estilo de vida saludable. No olvidemos que la base de todo tratamiento en un paciente con enfermedades no transmisibles siempre va a ser el tratamiento no farmacológico junto con el tratamiento farmacológico. Entonces no podemos dejar de lado los hábitos de estilo de vida saludable. Los protocolos basados en la evidencia. Realmente, como les digo, la vía clínica ya está discutida y ya no es sacada de la manga, sino que es basada en la evidencia. El acceso a tecnología y medicamentos esenciales. Y esto es bien importante, el riesgo cardiovascular. Ya no podemos estar evaluando pacientes con hipertensión arterial y otras enfermedades GNT sin calcularle el riesgo cardiovascular. Cuando yo calculo el riesgo cardiovascular, me va a servir para decidir esa toma de decisión. No va a ser lo mismo la toma de decisión que va a tener en un paciente con un riesgo cardiovascular normal con un riesgo cardiovascular alto, porque de eso va a depender las consecuencias que pueden haber y principalmente en el estilo de vida del paciente, ¿va? ¿Qué consecuencias puede tener de que no ande controlado? El trabajo basado en equipos multidisciplinarios, como le digo, hay que redistribuir las tareas para poder trabajar todos en en una misma dirección, y la S es de sistemas de monitoreo. Dentro de los pilares técnicos, son los pilares sobre los cuales se sostiene la iniciativa HERT. Esto es, entre esto están los protocolos de tratamiento estandarizado y medicamentos. ¿Qué significa esto? Que ahora todos vamos a hablar el mismo idioma. Ya no significa que tal médico va a iniciar un tiempo de tratamiento, otro médico va a valorar otro se le ocurrió dejar este porque leyó en tal lugar que era mejor, ¿verdad? Sino que ahora vamos a estandarizar una vía clínica de tratamiento basado en la evidencia. Entonces todos vamos a hablar el mismo idioma con la vía clínica que ya vamos a compartir y la toma de decisiones que va en base a ella. Pero lo segundo importante es, para tomar una decisión, así como un examen de laboratorio me sirve para tomar una decisión, en este caso la presión arterial va a ser la que me va a decidir, va a incidir en la toma de decisión que yo voy a hacer. Entonces tengo que tener 100% seguro que la presión arterial se está tomando bien, porque esa va a ser la base sobre la cual yo voy a tomar la decisión sobre ajustes de medicamentos, sobre seguimiento, sobre control, sobre riesgo cardiovascular, y eso va a depender de todo lo demás. Entonces, la toma de la presión arterial es vital de que se tome al 100% con la técnica correcta. Por eso uno de los pilares principales de Hertz es la medición de la presión arterial con las regulaciones y los medidores de la presión arterial. Para esto tenemos que tener entrenamiento y educación también. Ya a nivel regional y de CIBASIS se están realizando las capacitaciones para que todos vayan entrando ya en esta estrategia Hertz. Y también se les invita en la presentación a que todos tienen que sacar el curso sobre el curso adecuado de la toma de la presión arterial de manera correcta, que ese es cortito, son 15 minutos y se hace bien rápido. El otro curso que tienen que sacar los médicos también es sobre el riesgo cardiovascular y el tratamiento de los pacientes con enfermedades crónicas y hipertensión arterial. Ambos cursos son gratis, están en la página de la OPS y solo implica inscribirse y realizarlo. El curso de lo que es el riesgo cardiovascular y el manejo es de 25 horas. Y el de la toma de la presión arterial, que sí es para todo personal, eso implica tanto promotores, personal de salud, médicos, enfermeras, ese cortito de 15 minutos. Otro de los pilares es la estandarización de datos, innovación en la utilización de datos. Todos estos datos que vamos a generar nos tienen que servir para tomas de decisiones. A nivel local, en las tablas de salida del CIS, como les digo, ahí podemos ver cuántos pacientes están controlados o no, y estos datos alimentan a la plataforma web de Hertz. En la página web de Hertz de la OPS, que vamos a mencionar, se los vamos a mostrar al final, nos va a ayudar para tomar decisiones porque va a aparecer cuántos pacientes tengo controlados, cuántos no, cuántos tuve faltistas a la visita, y de estos controlados, cuántos eran de alto riesgo, cuántos eran de riesgo normal. Y con base a eso, en los diferentes comités multidisciplinarios de cada establecimiento se toman decisiones. ¿Por qué no estamos llegando a la meta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que es porque faltó tal medicamento en un mes? ¿Los pacientes están faltando a los controles? ¿Los médicos no están siguiendo la vía terapéutica que se ha indicado? ¿Los pacientes no se les está haciendo suficiente énfasis en que las medidas no farmacológicas no se tienen que dejar de lado y los grupos de autoayuda y ejercicio de medicina no están llegando a las convocatorias suficientes? Entonces, con todos estos datos, nosotros tenemos que tomar decisiones tanto a nivel local, regional, nacional, para ver cómo lograr llegar a las metas. Dentro de esto también otro de los pilares es la investigación de la implementación y evaluación de programas, lo cual se realiza periódicamente, y la innovación en la organización de la atención y el trabajo basado en equipo.
Entonces tenemos que trabajar como un equipo multidisciplinario, todo por el bien de la población y de nuestros pacientes, porque el hecho de que un paciente no esté controlado al final implica tanto gasto en tiempo, recursos y principalmente en calidad de vida para la persona. La iniciativa HERS recibió el premio de la Federación Mundial del Corazón en la categoría de promoción de la salud cardiovascular el año pasado por los esfuerzos que se están logrando y los resultados que se están obteniendo. En base a la iniciativa HERS se realizó esta vía clínica, que en realidad es una hojita que se puede ver bien sencilla, pero cada uno de esos apartados tiene una justificación de por qué se realizó así. Y aquí mencionamos todos los impulsores que hay para lograr llegar a las adecuadas metas que realiza. Uno de los impulsores es precisión en la medición de la presión arterial. Tenemos que estar todo 100% del personal capacitado en que la toma de la presión arterial se esté tomando de manera correcta. Evaluación del riesgo cardiovascular. Todo paciente con una enfermedad no transmisible se le debe calcular el riesgo cardiovascular. Entonces ya no podemos dejar que los médicos, como nosotros, o sea, nosotros como médicos, a la hora que evaluamos un paciente NT, no le midamos el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que medirlo con la calculadora oficial de la OPS, que ya la vamos a ver más adelante. Y en el Sistema Integrado de Salud, en el SIS, tenemos que seleccionar el módulo de paciente NT para que cabal después de los signos vitales se ingrese también lo que son los datos del riesgo cardiovascular y los datos de lo que es la tasa de filtrado glomerular también. Los protocolos estandarizados, como vamos a ver en esta parte de la vía clínica, ya se ha estandarizado un protocolo de tratamiento para todo paciente con hipertensión arterial que empiece de primera vez o el que toque ajustarse el esquema de medicamento para intensificar. De eso estamos hablando del paso 4, intensificación de tratamiento. Ya no es posible que tengamos pacientes de que pasen 2, 3 meses, 4 meses con el mismo medicamento y no se le haga ningún cambio terapéutico. Si el paciente no llega a la meta en el mes, en el siguiente mes se le tiene que realizar otra vez la consulta y si está seguro que se tomó bien la presión y sale siempre fuera de las metas, se intensifica el tratamiento. Pueden estar los diferentes pasos de cómo se va intensificando el tratamiento para lograr llegar a las metas. Entonces no podemos dejar al mismo paciente con el medicamento sin hacer cambio. Y obviamente el paciente que no esté dentro de las metas no puede entrar al programa de receta repetitiva, porque si no está en las metas, tiene que estarse siendo evaluado mensualmente para ver el tratamiento cómo se le va a intensificar. Otro de los impulsores es la continuidad y la cuidado de seguimiento. Ya cada paciente tiene asignado el seguimiento que se le va a dar, si está controlado o no. El trabajo basado en equipo y transferencia de competencias. Como le digo, hay que trabajar todos juntos para esto. Una manera es de que se redistribuya también lo que es la toma de la presión arterial, no exclusivamente solo por médicos, sino que también por enfermería y promotores de salud, siempre y cuando estén capacitados. La frecuencia de suministro de medicación, esto sí es lo que se trabaja de que todos los pacientes tengan el abastecimiento adecuado del medicamento y que no haya meses que pasen sin algunos de los medicamentos que hacen falta. Y el sistema para evaluación del desempeño de retroalimentación, que en ese caso tenemos la plataforma web que se alimenta con los datos que salen de la tabla de salida del SIS. Y ahí uno puede ir viendo cómo vamos en el desempeño y cómo vamos con los controlados o no a nivel tanto local como a nivel nacional. Pero ¿y para qué me sirve implementar HERS? Porque tenemos que verle la justificación. O sea, yo puedo implementar HERS solo porque, sí, quiero implementarlo, ¿ok? Pero tiene que haber una justificación, ¿verdad? ¿Y qué mejor justificación que tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y y también retrasar lo que es las muertes prematuras que hay? Las enfermedades no transmisibles son la principal carga ahora en nuestro país. Hace años eran las enfermedades infecciosas. A la cabeza nos daban esas enfermedades infecciosas que causaban mortalidad y morbilidad. El problema es que ahora las enfermedades no transmisibles están absorbiendo la principal carga de trabajo de todo el sistema y eso se está viendo reflejado también en muertes. Y lo peor es que son muertes prematuras. O sea, aquella muerte prematura es un paciente con ENT que falleció entre los 30 y 69 años. A esa edad, ningún paciente con ENT tendría que fallecer. Porque si yo lo tengo bien controlado, el paciente que vive con hipertensión, el paciente que vive con diabetes, o el paciente que vive con su enfermedad renal crónica, no tendría que presentarme eventos cardiovasculares. Y si los presenta en esas edades, es porque no estaba bien controlado y son años de calidad de vida que se le está quitando al paciente o muertes prematuras si en un dado caso fallece.
La enfermedad cardiovascular es parte del 25.6% del total de muertes que están viendo por NT entre las 30 y 69 años, que es la muerte prematura que les mencionaba. Y dentro de ellas vienen también la enfermedad renal crónica, el cáncer, la enfermedad respiratoria y la diabetes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero uno identifica el problema. Tenemos gente que se nos está muriendo a tempranas edades, que no deberían estar falleciendo, y tenemos personas que no están, que la calidad de vida no es adecuada. Entonces hay que identificar el problema en partes más pequeñas. Entonces, se ve cuáles muertes atribuibles pueden ser en base a la presión arterial alta según los datos del 2019. Entonces, en base a eso, vemos que la hipertensión en la población entre 50 y 69 años es la causa de las muertes atribuibles en esas edades. Y eso puede ser en base a la cardiopatía isquémica, el 57%, los eventos cerebrovasculares, el 62%, y la enfermedad renal crónica, el 56%. Entonces, todo esto es consecuencia de una hipertensión arterial no controlada. Entonces, si logramos irnos por esa vía del control de la presión arterial, en el futuro vamos a poder ver mejorías. Entonces tenemos que ver qué es lo que tienen en común todas esas enfermedades para que los pacientes estén falleciendo tan tempranamente, o si no fallecen, que estén presentando las complicaciones tan tempranamente. Y lo que agrupa a todos ellos es lo que es la presión arterial, en este caso la hipertensión arterial. La encuesta de NECA del 2005 también, del 2015, perdón, ya nos brindaba también los datos preocupantes, que tenemos una prevalencia de hipertensión arterial del 37% a nivel nacional, una prevalencia del 12.5% de diabetes, y entre los factores de riesgo tenemos el tabaco con un 7.8% de prevalencia de uso del tabaco, 9.4% de consumo de alcohol. Más del 90% de la población no está consumiendo la cantidad de frutas y verduras que se necesitan, y un 13% tiene un alto consumo de sal. Otro preocupante es que más del 80% de las personas están consumiendo bebidas azucaradas y el 40% prácticamente practica la inactividad física, que quisiéramos que fuera lo contrario. Entonces tenemos el 40% de sedentarismo. Entonces, esto nos revela que a nivel nacional por prevalencia hay aproximadamente 1.446.381 personas con presión arterial. Y ahora bien, viene la pregunta, de este 1.500.000 de personas, ¿cuántos están controlados? ¿Cuántos no? Y eso significa que ese 1.500.000 de personas, con solo que me altere un 1%, eso va a provocar estragos en los resultados nacionales. ¿Para qué les digo esto? Porque entonces, si trabajamos en el manejo de la presión arterial, se puede tratar de una manera de lograr disminuir las causas de mortalidad prematura que hay. Y hay que definir los principales retos, ¿no? Uno de los retos que se ha asumido es la reducción relativa del riesgo de muerte prematura, el 25% en el transcurso de estos años al 2025. Y una de las metas que se ha colocado es la reducción de la hipertensión al 25%. Junto con esto vienen los demás, lograr que ya no haya aumento de la diabetes y la obesidad, reducir el 10% del consumo del alcohol, el 30% del consumo del tabaco, reducir el 30% la ingesta de sal, reducir el 10% en la actividad física, y lograr una cobertura del 50% de la farmacoterapia y los medicamentos esenciales que logren tener una cobertura del 80%. Si ustedes ven, estas metas se han puesto para el 2025 porque eran los retos del milenio y ya solo nos quedan 2 años, ¿va? Entonces vamos un poquito atrasados. Y esto es lo principal. Las proyecciones que tiene la OMS para el país es que del 73% de prevalencia de hipertensión que tenemos, aproximadamente solo el 39.6% está controlado. La única manera de poder ver realmente cuántos pacientes están controlados o no es tener el registro nominal de pacientes y hacer el análisis que se tiene. Y a través de la plataforma web de Hertz, ver cuántos pacientes están controlados y cuántos no. Porque la prevalencia, la proyección que da la OMS es del 39%. Significa que cada 100 pacientes con hipertensión más una u otra NT, solo el 39% están controlados. O sea que de cada 100, solo 39 están controlados. Quiere decir que esos otros 60 que andan ahí probablemente o van a debutar con un ACV, una enfermedad renal crónica, una cardiopatía isquémica, van a fallecer antes de llegar a sus 69 años, ¿verdad? Y es lo que queremos evitar. Para eso llegamos a lo que es la regla del 80-20. ¿Qué es esa famosa regla 80-20? Esa se llama también la ley de Pareto. A veces, acciones del 20% nos pueden dar grandes resultados en el 80% o viceversa.
¿A qué se debe eso? A veces el 80% de las ventas de cierto local lo producen 20% de producto, digamos. O a veces el 80% de la producción de un campo lo producen 20% de alimentos. ¿A qué venimos con eso en medicina? Que a veces el 80% de las muertes que estamos teniendo puede ser por el 20% de la gente que tiene las enfermedades más graves, que son los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular previa, que son hipertensos, que ya tienen también diabetes o que tienen las tres cosas. Entonces, si nos enfocamos en que logramos controlar la presión arterial y enfocándonos intensivamente en los pacientes con riesgo cardiovascular alto, si logramos ese control de la presión arterial, a futuro tiene que disminuir lo que es la tasa de mortalidad y también me tiene que disminuir la mortalidad prematura, que era entre los 30 y 69 años. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, en la presión arterial, de lograr llegar a las metas para lograr disminuir eso, la mortalidad. Dentro del plan institucional está contemplado la reducción de la mortalidad prematura y disminuir el aparecimiento de nuevos casos de NT con énfasis en enfermedades metabólicas. Y también está la reducción de la mortalidad prematura y el aparecimiento de nuevos casos de RC y los factores de riesgo en general. Entonces, como esa es una meta a nivel nacional que está en el plan estratégico institucional de estos 5 años. Y como ven, va integrado a lo que menciona también la iniciativa HERTZ. Entonces, por eso la iniciativa HERTZ da como los pilares y los módulos y cada país lo va aplicando en su respectivo contexto para lograr las metas que requiere. En nuestro caso, ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos nuestra estrategia de atención a la integrar enfermedades no transmisibles priorizadas, ¿verdad?, donde está el enfoque a los factores de riesgo, el control de las enfermedades priorizadas, que ya sabemos que tenemos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal crónica, y no nos olvidemos tampoco los trastornos mentales, el EPOC y el cáncer. Y ya tenemos también diseñar las estrategias que están en los lineamientos, ¿verdad? Entonces lo que venimos a hacer nada más es integrar todo eso en una iniciativa para lograr llegar a las metas, que es lograr controlar la presión arterial en las metas, bajar la tasa de mortalidad y bajar la mortalidad prematura. Para todo eso viene esta guía esta vía clínica, que es la que se está aplicando para el tratamiento a todos los pacientes con hipertensión arterial y otras GNT. Solo recordando en los lineamientos vigentes de la atención en la hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica, ya menciona que hay un comité multidisciplinario en cada unidad comunitaria de salud familiar, que se debe realizar una búsqueda activa y tamizaje de personas con factores de riesgo. El registro nominal de personas con hipertensión, diabetes y renal ya lo tenemos a través de las tablas de salida del CIS. Y también tenemos que registrar, monitorear y evaluar la actividad de información, educación y comunicación, o sea, las famosas actividades IEC, de acuerdo a lo planificado. El análisis de situación de salud de la población con NT y el seguimiento de las personas con NT y sus factores de riesgo. Entonces, ahora vamos a ver la vía clínica, que es la que se ha discutido, que se va a utilizar a nivel nacional y que ya se está utilizando anteriormente. Donde aparece donde se hace la adecuada medida de la presión arterial, el riesgo cardiovascular, cómo se mide y la vía terapéutica. Entonces, lo principal es poder tomar una presión arterial como debe de ser normalmente. Entonces, a veces es lo más sencillo y que fallamos en todo eso. Entonces, lo principal que se toma con la vía clínica es que todos sepamos cómo se toma la presión arterial normalmente. Primero, no debe conversar ni el que está tomando la presión arterial, ni tampoco el que se la están tomando. El brazo tiene que estar apoyado siempre a la altura del corazón. El brazalete tiene que ser colocado sin ropa. No tiene que estar sobre suéter ni camisa, sino que simplemente sobre el brazo. El tamaño del brazalete tiene que ser adecuado. Los pies tienen que estar apoyados, no cruzando las piernas. La vejiga vacía para que no nos dé falsos positivos, ¿verdad? Y la espalda apoyada. Cada uno de estos ítems es para evitar que ese valor de la presión arterial que de repente salga alto, sea porque yo hice algo mal. Porque si en dado caso yo estoy platicando, la presión va a salir alta. Si el brazalete es demasiado pequeño para la paciente, también va a salir alta la presión. Si me estoy aguantando las ganas de ir a orinar, también me va a salir alta la presión. Si las piernas las tengo cruzadas, me van a salir altas. Si no estoy apoyando la espalda en una silla, también me va a salir alta la presión. Y siempre que esté disponible hay que utilizar los dispositivos automáticos validados para el brazo. El tensiómetro digital, como le diríamos. Entonces, este nos da la presión lo más precisamente posible
ya quitando lo que es el factor humano. Entonces, si logramos hacer todas estas metas y utilizando un tensiómetro digital aprobado y validado, la presión arterial nos va a dar lo más cercano a la realidad. Y va a ser una medición, un valor que sí le podemos dar la validez. Pero si no hacemos nada de esto, usamos equipos descalibrados o lo hacemos así, sin hacer la técnica correcta, ese valor de la presión arterial, voy a tomar decisiones inadecuadas. Por eso lo principal, lo importante es que la presión arterial se tome de la manera correcta. Y si se tiene un dispositivo electrónico, mucho que mejor. Que al futuro nos vamos planteando hacia esa va la dirección, a que todos los establecimientos tengan dispositivos electrónicos validados para la toma de la presión. Recordando a quienes vamos a tamizar para la presión arterial, los pacientes de 40 años o más y los que tengan 30 o más con antecedentes familiares de hipertensión, diabetes renal crónica, los de 30 años más con obesidad y los antecedentes personales de parto macrosómico, ovario poliquístico, preeclampsia, eclampsia, bajo peso al nacer, tabaquista o etilista. Esto lo traemos aquí siempre a colación porque, como les digo, la iniciativa HERTZ es una herramienta integradora para integrar todos los lineamientos que ya tenemos para la detección, el tamizaje y el adecuado control. Igual, no hay que olvidar que hay que buscar la enfermedad renal crónica en los pacientes con hipertensión, diabetes, eventos cardiovasculares. Esto es bien importante en los trabajadores agrícolas con exposición directa a plaguicidas, que son los que cuesta que lleguen a pasar consulta. La mayoría que llega a pasar consulta son los pacientes ya conocidos por hipertensión, diabetes, pero un gran porcentaje de trabajadores agrícolas o pacientes o personas que tienen exposición a químicos y plaguicidas no pasan consulta y en ellos hay que buscar e investigar la enfermedad renal crónica, principalmente de causas no tradicionales. Las personas que consumen AINES a repetición, pielonefritis recurrente, uropatías y tamizadas embarazadas con INT y factores de riesgo. También a las pacientes con alto riesgo reproductivo hay que tamizarlas para buscar enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo medir correctamente la presión arterial? Este es el vínculo que les menciono, que todo personal de salud tiene que sacar el curso de la adecuada toma de la presión arterial, que como les digo es más o menos 15 minutos, es rápido, pero a veces uno se da cuenta de los errores más comunes que cometía a la hora de tomar la presión arterial. ¿Qué es lo importante? Que a partir de ahora que usted saque el curso y que esté capacitado y que hasta la plataforma virtual le da un certificado donde usted dice que sí está aprobado para tomar la presión arterial y este certificado solo dura 6 meses. Porque a los 6 meses uno tiene que volver a hacer el curso para recordar. Porque a veces después uno empieza a agarrar mañas otra vez. Y entonces es el problema. Tenemos que quitarnos todas esas mañas que traemos desde nuestra formación y tomarlas y hacer las mediciones correctamente. En el curso menciona cómo se identifica si un tensiómetro es validado o no, ¿verdad? Y también cómo los pasos para tomar la presión arterial. Entonces le menciona que hay que seleccionar un dispositivo automático o semiautomático que esté validado con el brazalete superior. Ya sabemos que las instituciones que lo validan son principalmente la FDA o el Comité Europeo. Hay que seleccionar el tamaño adecuado del brazalete. Los que tenemos ahora que están distribuyendo en las distintas unidades de salud son de brazalete rígido y de pantalla LCD. Entonces generalmente vienen con la talla L en general para todos los pacientes. Solo los pacientes con brazos XL ahí sí uno necesita tomarla con el otro tensiómetro de un brazalete más ancho. Pero a la mayoría de pacientes les queda ese. Entonces, según el tamaño del brazo, hay que elegir el brazalete, porque hay pacientes que tienen el brazo muy delgado o muy pequeño que hay que utilizar diferentes tallas. Eso nos va a dar alteraciones en la medida de la presión arterial. Hay que colocarlo adecuadamente según las marcas que tiene. Y en la práctica, los problemas que vemos cuando el personal está utilizando el tensiómetro validado es que a veces el dispositivo tira medidas demasiado altas de la presión. Pero lo que hemos identificado que generalmente es porque el personal que está tomando la presión no respeta la marca, o sea, la señal donde dice el tensiómetro que debe ir colocado donde está el pulso. Entonces, estos dispositivos son bien sensibles. Donde usted siente el pulso braquial, en ese lugar tiene que poner la marca que menciona el tensiómetro, la señal de que ahí tiene que ir ese punto del tensiómetro, porque si no,
el tensiómetro se infla, el brazalete infla, y la presión sale elevadísima, pero es porque uno no lo está colocando bien, ¿verdad? Hay que ver eso bien, que se esté colocando adecuadamente el brazalete y que donde se siente el pulso braquial, en ese punto exacto hay que poner la señal que trae el tensiómetro. Luego, lo que ya se le había hecho al paciente anteriormente, ¿verdad? Hay cosas que nos alteran la presión arterial, entonces hay que preparar a la persona para el tome de la presión, ¿verdad? El dolor, la ansiedad, el estrés pueden elevar la presión arterial, ¿verdad? Entonces, si eso sale elevado, hay que repetirse la lectura cuando en un momento que el paciente esté más calmado y ver también que no haya consumido anteriormente bebidas estimulantes, ya sea el café, tés derivados de la hoja del té, el consumo del tabaco o que haya venido caminando, ¿verdad? Uno menciona que debe estar sentado cómodamente durante 5 minutos sin hablar, en un ambiente cómodo, ni muy frío ni muy caliente y no demasiado estimulante. El brazalete no debe quedar ni demasiado ajustado ni demasiado flojo. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Exactamente donde va el sensor, tiene que ir donde está el pulso de la arteria braquial. Tiene que quedar a la altura del corazón, el brazalete, para que las mediciones sean fidedignas. Luego, si son semiautomáticos, uno tiene que hacer el inflado y la ocultación. Pero si son automáticos, como los que vemos principalmente que se están distribuyendo en los diferentes establecimientos de salud, el equipo hace todo el trabajo. Ahora bien, hay un paradigma que casi siempre habíamos hecho, que solo se tomaba la presión una vez y no, ¿verdad? Cuando uno quiere tener una medición fidedigna de la presión arterial, hay que tomarlo en los dos brazos. Y en el brazo que salga más alta, en ese brazo va a ser donde se va a seguir tomando las otras dos mediciones. Y para decir que una medición es fidedigna, yo tengo que hacer el promedio de las 3 mediciones para saber cuál es esa presión arterial. ¿Por qué tanto sí? Porque ustedes saben que la presión arterial es la que nos va a guiar a la toma de decisión, ¿verdad? Como cuando ustedes van a un examen y dicen, bueno, es este examen y yo no le creo, este laboratorio puede estar mal, ¿verdad? Entonces igual con la presión arterial, ¿verdad? Veo una presión arterial y puede ser que yo algo pasó en ese momento, ya sea de parte del paciente, del que estaba tomando la presión arterial o del personal. Entonces, por eso hay que tomarla 3 veces y sacar el promedio para tomar una decisión. En el caso que la presión sale normal, entonces no hay tanto problema. Pero cuando salen altas, hay que estar bien seguros, porque cuando veamos lo que es la intensificación del tratamiento, si no está en las metas, significa que ese paciente se le va a aumentar la dosis. Y si la presión no se tomó bien, entonces probablemente ese paciente va a presentar hipotensión ortostática o alguna otra reacción adversa. Tomás. Entonces, como digo, hay que tomar 3 veces la presión arterial, se saca el promedio y se le deja, esto se va a hacer en el brazo donde se dio la presión arterial más alta. Y todo eso se ha consignado en el registro. Eso está en el curso de 15 minutos de la toma de la presión arterial. Ahora vamos a la segunda parte. Ya sabemos que el paciente es hipertenso, le tomamos bien la presión arterial. Tengo que sacarle el riesgo cardiovascular para saber si ese paciente es de riesgo cardiovascular alto o no. ¿Por qué? Porque eso va a hacer una gran diferencia en el esquema de tratamiento, tanto farmacológico como las metas de tratamiento que voy a buscar en la presión arterial. ¿Qué vamos a hacer? Ya se estandarizó que se va a utilizar la calculadora de riesgo cardiovascular de Hertz, que es la que está avalada por la OPS. En la guía clínica está el QR para sacar para sacar la calculadora, que es esta, la CardioCal, que es de la OPS, y está para todos los dispositivos. Está la versión Android, la versión iPhone, y también está en la versión web de navegador. Hoy que estamos con el SIS y que todos tenemos dispositivos electrónicos en nuestros establecimientos, ya podemos tenerla instalada en las tablets Android o si es una computadora de escritorio, se puede tener el acceso directo al navegador. ¿Por qué es importante? Porque con la calculadora de riesgo yo voy a tomar la decisión. Entonces, lo primero que tengo que saber es si el paciente va a ser de riesgo o no. La aplicación en Android, aquí he hecho las capturas, ¿verdad? Lo primero que le pregunta es, ¿tiene historia de enfermedad cardiovascular? Entonces, si uno no sabe a qué se refiere eso, igual la aplicación le menciona. Se refiere a si el paciente tiene una enfermedad isquémica cardíaca, ya sea una cardiopatía isquémica, alguna angina, infarto, ¿verdad? Si tuvo enfermedad cerebrovascular, o sea, el famoso ACV, o una enfermedad vascular periférica. Si usted le pone que sí, inmediatamente la calculadora ya ni siquiera le recomienda que usted vaya a ver cuánto andaba de presión, que cuánto andaba de altura, cuánto andaba de peso, cuánto andaba de colesterol, no. El paciente automáticamente se convierte en un paciente de muy alto riesgo si tiene alguna de estas enfermedades.
Entonces ya le indica que en ese paciente hay que usar dosis bajas de aspirina, estatinas a dosis de alta intensidad, que sería en nuestro caso la atorvastatina, ¿verdad? Y la meta va a ser menor de 130 la sistólica. Obviamente si no está controlado tenemos que verlo en un mes y si está controlado a los 3 meses. Referir al especialista que sea necesario y continuar el monitoreo. Pero digamos que el paciente no padece nada de eso, ¿verdad? Simplemente es hipertenso y no tiene ni un ACV, ni una isquemia cardíaca, ni vascular periférica. Entonces cuando uno le da no, pasa a la siguiente pantalla de la aplicación, donde le pregunta si tiene diabetes o enfermedad renal crónica. Por ejemplo, si le pregunta si tiene diabetes, usted le pone que no, la siguiente pantalla le pregunta si tiene enfermedad renal crónica. Si le da que sí, en cualquiera de las dos opciones, la respuesta es que este es un paciente de alto riesgo. Igual, de un solo la calculadora ya le menciona que es un paciente de alto riesgo y hay que empezar la estatina a dosis de moderada intensidad. La meta va a ser menor a 130 y el seguimiento va a ser más o menos un mes si la presión no está controlada o los 3 meses si sí está controlada. ¿Cuál es la diferencia entre el paciente de alto riesgo y el de muy alto riesgo? Es que aquel paciente tenía que iniciar la dosis baja de aspirina, porque la aspirina está indicada solo como prevención secundaria. Entonces, solo el que ya tuvo una enfermedad isquémica cardíaca, un ACV o una enfermedad vascular periférica, esa aspirina me va a prevenir que vuelva a suceder eso. Pero en el que no ha presentado eso, no voy a ver los beneficios de la aspirina. La estatina en él le va a tocar también la dosis de alta intensidad y en cambio en esto son la dosis de moderada intensidad. Las metas siempre serían menos de 130. Pero digamos que el paciente ni es diabético ni tampoco tiene enfermedad renal crónica. Entonces la calculadora le pregunta, ¿sabe usted si tiene el valor de colesterol? Si sabe los valores de colesterol, entonces ya le pide lo que es el sexo, si fuma o no, cuánto tiene de colesterol, la edad, si es diabético o no, y la presión sistólica. Y entonces lo calcula. Y si un dado caso no sabe qué niveles de colesterol tiene, siempre puede medir el riesgo cardiovascular, porque a veces dan la excusa, mire doctor, no puedo medir el riesgo cardiovascular porque el paciente no trajo los exámenes. Sí, pero si no tengo exámenes, igual la calculadora puede orientar el riesgo y yéndonos con lo que es el sexo, si fuma o no, el peso, la edad y la presión sistólica y la altura, porque lo va a calcular el algoritmo en base al IMC y la presión arterial y la edad. Entonces no hay excusa de que no tengamos colesterol para ver si se hace el cálculo o no del riesgo cardiovascular. Entonces, si usted conoce el nivel de colesterol, los ingresa y si no los conoce, la calculadora le da la opción de calcular el riesgo sin eso. Y como ustedes pueden ver, de todos esos ítems puede variar el riesgo cardiovascular. El ítem de lo que es la edad, el tabaquismo, los niveles de colesterol y los niveles de presión sistólica puede hacer que me varíe el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, miren en este caso, un paciente de 40 años masculino que sí fuma y que anda la presión arterial sistólica 160 y colesterol de 280, tiene un riesgo cardiovascular alto, del 10%, según reporta la calculadora. Y similar a un paciente de 55 años masculino que no fuma y que anda con 160 la presión arterial sistólica y colesterol de 300, anda con riesgo alto. Entonces ustedes ven, el tabaquismo cambia bastante lo que es el riesgo cardiovascular. Y así si ustedes se ponen a ver los distintos pacientes con las edades, el tabaquismo o no, la presión o no, va a variar el riesgo cardiovascular. Entonces si ustedes ven este paciente de 40 años que anda descontrolado la presión y que fuma, tiene el mismo riesgo que este paciente de 55 años, alguien de 15 años más, que no fuma. ¿Verdad? Y que es importante esto, que usted lo tiene que traducir al paciente. ¿Verdad? Porque si yo le puedo decir, mire, usted tiene un riesgo cardiovascular del 20%, pero ¿qué significa eso? Significa que de cada 100, de cada 10 personas, digamos, de cada 10 personas, a dos personas de cada 10 que andaban como usted en este momento, les dio un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Entonces yo tengo que hacer cambios en las metas, en los factores que se pueden cambiar, que en este caso sería nada más el tabaquismo y la presión arterial, bueno, y el colesterol también, para poder cambiar eso, porque el género y la edad, el sexo y la edad no podríamos cambiarlo. Entonces tiene que explicarle al paciente que si no hace cambios en el estilo de vida y no logra llegar a las metas, va a poder presentar un evento cardiovascular en los siguientes 10 años. ¿Y qué eventos podrían ser? Podría ser un infarto al miocardio, podría ser una enfermedad renal crónica, podría ser un evento cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que buscamos, que lograr llegar a las metas para prevenir que eso suceda.
Entonces venimos ya a la parte C de lo que es la hoja de la vía clínica. Ya se le tomó la presión arterial al paciente con la técnica correcta. Entonces sabemos que la presión está bien tomada. Ya le calculamos el riesgo cardiovascular, entonces ya sabemos si es de un riesgo alto o un riesgo normal, porque en base a eso vamos a ser más agresivos con las metas. Entonces, iniciamos a utilizar el protocolo, vamos a elegir. En los pacientes con la presión arterial arriba de 140/90, se le va a iniciar el tratamiento a todos que anden arriba de 140/90. Pero al que ande con un riesgo cardiovascular alto, la meta es más baja, más de 130, porque esta es una duda que siempre ha habido, que cuando se diagnostica por primera vez o cuando es hipertenso, ¿le dejo o no tratamiento farmacológico? Ahora con la iniciativa, con lo que estamos buscando es bajar la mortalidad y la morbilidad y las muertes prematuras. Si el paciente está fuera de la meta, arriba de 140/90, porque no tiene ningún riesgo, hay que empezar el tratamiento farmacológico. Y si además el paciente, digamos que tiene un factor de riesgo ya conocido, que ya es diabético, ya tiene una enfermedad renal crónica o una enfermedad isquémica, entonces la meta es más estricta, es 130. Entonces, a partir de 130 elevar tratamiento. ¿Qué significa esto? Digamos que un paciente diabético que llega a la consulta, llega con la presión arterial de 142/92, es mi obligación empezarle tratamiento farmacológico junto con el no farmacológico ya que debería traer, porque necesito llegar a esta meta de 130, porque este paciente tiene un alto riesgo que me va a dar un evento cardiovascular. Y en el que no es de alto riesgo, la meta va a ser 140/90. En el lineamiento ha quedado abierta la puerta, una ventana de 2 semanas. Por ejemplo, si usted hace un diagnóstico de primera vez y le sale el paciente que anda 141/91 de presión arterial, dice, y usted no está 100% seguro si es porque ese paciente le dice, mire, yo es que ayer me desvelé o que tuve una pelea, que no sé qué, puede citarlo en 1 o 2 semanas nuevamente, ¿va? Siempre y cuando no sea un paciente de alto riesgo. Pero imagínense ese mismo caso, un paciente anda con 144/94 la presión arterial, pero ya tiene el diagnóstico previo de diabetes mellitus, ese paciente ya es de un riesgo mayor. Entonces ahí la indicación es mejor empezar el tratamiento farmacológico ya de una sola vez y luego después irlo ajustando. La cuestión es que en la iniciativa usted no puede retrasar el tratamiento más de 2 semanas, porque entre más tiempo usted retrasa el tratamiento, le está quitando más oportunidad a ese paciente a que no presente un riesgo cardiovascular. Entonces, no tenemos que negarle la opción del tratamiento al paciente, sino que hay que empezar el tratamiento agresivamente para bajar las metas y prevenir eventos cardiovasculares. Por eso es bien importante lograr separar si el paciente es de alto riesgo o de riesgo normal. Y ahora venimos a lo que es la parte ya propiamente del tratamiento farmacológico, que es lo que ya vamos a estandarizar. En la vía clínica ya está estandarizado en los 4 pasos, qué tipo de tratamiento se le va a dar y cuál es la siguiente paso a seguir si un dado caso no se controla. La iniciativa HERTZ tiene una lista de medicamentos esenciales que casi todos los países de las Américas compartimos, ¿verdad? Solo varía un poco, algunos países usan enalapril, otros lisinopril, otros captopril, ¿verdad? Casi todos ocupan hidroclorotiazida, otros ocupan clortralidona, y cada país discute en base a su lista de medicamentos esenciales la vía clínica que va a utilizar. Entonces, en base a la evidencia y a la existencia de los medicamentos actualmente, que son los disponibles a primer nivel, en nuestro caso tenemos lo que es el enalapril, la irbesartán, la amlodipina, la hidroclorotiazida, la atorvastatina y la aspirina. Algo que nos tiene que quedar bien claro es que los medicamentos ya tienen su vida media y por eso vienen unos para 24 horas y otros para cada 12 horas. En nuestro caso, los medicamentos, la enalapril, siempre tiene que ir dividido en 2 dosis, porque la vida media del enalapril viene para darse cada 12 horas. Entonces, el enalapril ya no podemos estar dejando esas dosis de 24 horas. La enalapril sí o sí tiene que ir dividida en cada 12 horas el medicamento. Y en cambio, el resto de medicamentos, sus vidas medias nos permiten dar cada 24 horas. Entonces, no podemos estar fraccionando que la gente tome irbesartán por la mañana y por la tarde, o que tome amlodipina por la mañana y por la tarde, o que hidroclorotiazida a dosis altas la dejen por la mañana y por la tarde. Estos medicamentos están hechos para que se den ¿cómo se llama? En aplicaciones de 24 horas. Entonces, si usa 300 miligramos de irbesartán y la tableta es de 150, se va a tomar las 2 de una sola vez por la mañana. Si la amlodipina viene de 5 y le vamos a dar 10 miligramos, va a tomar las 2 de una sola vez. Igual con la hidroclorotiazida.
No podemos estar separando dos, porque los medicamentos ya vienen así. Y una de las principales pilares es que el paciente tiene que ser apegado al tratamiento. Entonces, si el medicamento viene para 24 horas y se puede brindar así, entonces va a hacer que el paciente se apegue más al tratamiento. Si ustedes ven a nivel comercial, la mayoría de las sales comerciales traen esta combinación de estos tres y vienen en un solo comprimido. Entonces, si ya vienen así, ¿por qué nosotros venimos a estar inventando a darle 2 veces al día a cada uno de estos? No, ¿verdad? Entonces, hay que revisar las dosis máximas y en base a eso se va la guía. Y los efectos adversos de los medicamentos. En el April entre el 5 al 20%, pero la mayoría de bibliografía refiere a un 10% de personas que les da la famosa tos seca, ¿va? Y ya cosas más graves como el angioedema y el exantema. El irbesartán a veces puede dar cefalea, mareo. La amlodipina, lo más clásico que da es el edema en miembros inferiores, generalmente cuando se da ella sola. Pero cuando usted la da combinada con IECA, este efecto secundario disminuye bastante la prevalencia. Las tiacidas, los diuréticos tiacídicos generalmente pueden dar alteraciones electrolíticas, principalmente en adultos mayores nos pueden dar hiponatremia y temporalmente puede dar hiperglicemia, hipopotasemia, hiperuricemia. Y también puede dar disfunción eréctil. Las estatinas pueden dar miopatía y rhabdomiólisis, pero solo se ha visto en un 0.1%. Por eso hay que quitarse ya el miedo de la estatina, porque muchos no usan las atorvastatinas por el miedo a la miopatía y la rhabdomiólisis. Pero en las dosis seguras no se ve tanto este riesgo. Y la aspirina clásicamente para un sangrado intestinal. Por eso que solo el de alto riesgo nos va a dar más beneficios que riesgo. En el paciente que no ha tenido un evento cardiovascular previo, ahí más que prevención vamos a hacer nada más la probabilidad de que vaya a sangrar por alguna úlcera gástrica. Entonces, en el protocolo nos menciona ya, todos los hipertensos tendrían que andar la meta de la presión arterial menos de 140/90. Si el paciente ya tenía una enfermedad cardiovascular establecida o tiene un riesgo cardiovascular más del 10%, entonces la meta es más estricta, es menos de 130. Igual el que es diabético o renal crónico, tiene la meta de 130. Aspirina le voy a dar solo al que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, el que ya tuvo un ACV, el que ya tuvo un evento cardiovascular, una isquemia cardiovascular o enfermedad periférica. Estatina, aquí va la diferencia. ¿A quién le voy a dar dosis alta de 40 miligramos y a quién le voy a dar dosis alta de 20 miligramos? Al que solo es riesgo alto, o sea, al paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, le corresponde la dosis de 20 miligramos. Y al paciente que ya tuvo un evento cardiovascular previo, ya sea isquemia, un ACV o una enfermedad arterial periférica, entonces ya le toca la dosis de 40 miligramos diarios. El 90% de los pacientes se van a lograr controlar con IECA y un segundo medicamento. Pero ¿qué va a pasar? Siempre va a haber un grupo de pacientes que no se va a lograr controlar. Entonces, por eso está aquí ya relacionada la vía clínica. A un lado están las medidas no farmacológicas, que no nos podemos olvidar ninguno de estos, que siempre hay que recomendar las 30 minutos de actividad física, la alimentación saludable, cesar el tabaquismo, evitar los alimentos que lleven sodio, mantener un índice de masa corporal para el peso normal y evitar el consumo de alcohol. Y aquí al centro está la vía clínica que ya se discutió con los 4 pasos que hay. El paso 1 es usar la enalapril más amlodipina. Como el enalapril ya vimos que no se puede separar en no se puede dar en 24 horas, ni modo, hay que separarla 10 miligramos por la mañana, 10 miligramos por la tarde. Y la amlodipina cada 24 horas. Entonces, en este caso, al paciente que es hipertenso por primera vez, que lo diagnosticamos, le dejaríamos enalapril 10 miligramos por la mañana con su amlodipina de 5 y por la tarde la otra dosis de enalapril de 10 miligramos que le toca. Se le deja así en un mes y si el paciente se controló, ahí se queda con ese tratamiento. Si el paciente no se controló, entonces pasamos al paso 2. Aquí, si ustedes ven, entre el paso 1 y el paso 2 es bien agresivo. Por eso es bien importante que la toma de la presión arterial tiene que ser al 100% correcta. Porque si no la tomé bien, voy a estar haciendo, no voy a estar tomando las decisiones adecuadas. Pero si estoy bien seguro que esa presión arterial se tomó bien, entonces el paso 2 implica que si el paciente no se controló con esto, entonces ya me toca subir la dosis. Enalapril 20 miligramos cada 12 y amlodipina 10 miligramos cada día. ¿Qué implica eso? Que en la mañana va a ser 20 miligramos de enalapril con sus 2 amlodipinas de 5 miligramos y por la tarde ya le toca la otra dosis de 20 miligramos de enalapril, que es otra tableta. Lo cito al mes y si el paciente se controló, ahí nos quedamos, le hacemos la receta repetitiva y le damos las respectivas orientaciones. Pero si el paciente no se controla, vemos el paso 3. En el paso 3 mantenemos esa medicación y agregamos una hidroclorotiazida de 25.
Sería entonces en la mañana sería el enalapril de 20 miligramos, más las dos amlodipinas de 5, más la hidroclorotiazida. Y en la tarde tocaría la otra enalapril que toca. Y si no se controla, ya llegamos a la dosis máxima de los medicamentos, que serían enalapril 20 miligramos cada 12, la amlodipina 10 miligramos en la mañana y la hidroclorotiazida 50 miligramos por la mañana. En el futuro está la opción de que en lugar de enalapril se va a usar lisinopril porque ese dura 24 horas el efecto. Pero actualmente lo que tenemos en existencia es el enalapril, pues son así. Entonces, si ustedes ven, al final llegan al cuarto mes y el paciente no se controló, hay que referir al siguiente nivel de atención. En este caso serían las unidades especializadas donde haya medicina interna o medicina familiar, y si no, los hospitales. Ahí la voy a seguir viendo, ya la voy a seguir viendo. ¿Qué puede Ahorita pasar en esta están opción? en Que el esa paciente reunión, sea pero ya no la se mala oyó. suerte que él sea el 10% de la gente que presenta reacción adversa al enalapril. Entonces, en este caso, se va a sustituir el enalapril por irbesartán. En ese caso, el paso 1 sería irbesartán de 150 más amlodipina de 5 miligramos. Y en el paso 2 sería irbesartán 300 miligramos más amlodipina de 20. Obviamente, para esto hay que llenar la hoja de RAM para poder describir que el paciente presentó esa reacción adversa al enalapril, ya sea la tos o el angioedema. O si no, llenar también la notificación en línea. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que el paciente sea muy sensible a lo que son los betabloqueadores y la amlodipina o le dé una cefalea que sea demasiado importante o un edema de miembro inferior intolerable. Si esto es así, entonces se sustituye la amlodipina por hidroclorotiazida. El problema es que ahí ya los pasos se nos acortan, ¿no? Porque ya en el paso 1 ya solo sería enalapril más hidroclorotiazida y en el paso 2 ya solo queda subir a la hidroclorotiazida hasta 50 miligramos, porque no podríamos seguir usando la amlodipina en las otras dosis. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Que el paciente ya esté con otros medicamentos y hoy viene por primera vez a controlar con nuestro establecimiento. Si el paciente tiene sus medicamentos, está controlado y son accesibles y asequibles, entonces se le deja el tratamiento tal y como está. No vamos a cambiarle a la estrategia a empezar el tratamiento de la iniciativa Health si el paciente está controlado, no, se le da el medicamento que ya está, media vez no tenga ninguna contraindicación. ¿Qué puede pasar también? Que la primera vez tal vez hubo una falla en la técnica de la medición arterial, ¿ve? Entonces le salió alta la presión arterial, yo le empecé el paso 1 y el paciente viene que se marea al pararse y que se ha caído, ¿verdad? Que tiene hipotensión ortostática. Entonces en ese caso uno tiene que valorar si se disminuye la dosis del medicamento, porque puede ser que haya habido alguna falla en la toma de la presión arterial en la primera consulta. Por eso es bien importante el promedio de las 3 presiones para saber si de verdad esa presión que estamos reflejando es la que anda el paciente. Y en ese caso se disminuye la dosis. O lo otro es que el paciente es muy sensible al medicamento, porque todos somos bastante diferentes como reacción. Esta es la hoja de RAM que hay que llenar, que es la versión física que ya todos conocemos, ¿verdad? Y también está la versión digital que uno se mete a la página de Notifica Centroamérica y aparece también cómo mantener los datos con el nombre y apellido del paciente con una notificación de profesional de la salud. Y al final de la vía clínica menciona esto, el seguimiento de cada paciente. La OPS sugiere que al hipertenso que no tiene ningún factor de riesgo se puede dar un seguimiento mínimo de cada 6 meses y el medicamento se suministra cada 3 meses. Y en el paciente de alto riesgo sí hay que estarlo viendo cada 3 meses, el medicamento suministrarlo cada 3 meses. Una vez esté controlado, así no está controlado, mensualmente se tiene que estar viendo. Porque no se puede soltar este paciente hasta que esté en las metas. Eso es lo que está provocando que mucha gente debute con eventos cardiovasculares porque andan meses y meses con las presiones altas y con los mismos medicamentos porque no hacemos cambios terapéuticos y no incidimos también en los cambios en el estilo de vida. Si el paciente no hace cambios en el estilo de vida con las medidas no farmacológicas y nosotros tampoco hacemos cambios en la medida farmacológica, nunca se va a controlar y al final ese endotelio va a ir sufriendo cada vez más y después vemos la enfermedad renal crónica, los infartos y los ACV. Y la vacunación, para todos los hipertensos, tienen que estar vacunados contra 2 dosis de COVID-19, que mencionan 2 dosis lo mínimo, ¿verdad? Y a los de alto riesgo tenemos que protegerlos además contra lo que es la vacunación contra influenza, que es anual, la del neumococo y la COVID-19 de las 2 dosis. Aquí está también el vínculo donde les menciona el curso virtual de la actualización sobre el manejo de la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Son gratis, están en la OPS y al final del curso les da un certificado donde usted le garantizan de que está capacitado para
el manejo de la presión arterial y saber el riesgo cardiovascular, a quién le toca la atorvastatina, a quién no, por qué le dejo atorvastatina a este y por qué no. Y a veces esto siempre nos olvida. Este protocolo no aplica a mujeres embarazadas o con sospecha de embarazo. Porque una embarazada ya sabemos que no podemos iniciar tratamientos con inyecta y beta bloqueadores porque son contraindicados en el embarazo. Entonces, recordemos que este tratamiento es para pacientes no embarazadas ni sospecha de embarazo. La medicación hay que tratarla de agrupar en una sola toma diaria, que en este caso, como ya vimos, para los que sí se pueden, que son la irbesartán, amlodipina, hidroclorotiazida, y en el enalapril ni modo, tiene que ir en 2 tomas diarias. Pero los que se pueden ir en una toma diaria, tienen que ir así. Y hay que evaluar la adherencia al tratamiento en cada visita. Como recordatorio, dentro de los lineamientos tenemos un resumen de las actividades que hay que hacer con los pacientes con su GNT en general, ya sea hipertenso, o pacientes viviendo con diabetes, pacientes viviendo con enfermedad renal crónica. Y a todos se les debe brindar la consejería al ingreso, a los 3 meses, la toma de la presión arterial es así en cada consulta, la medición de la cintura, calcular el índice de masa corporal, buscar lesiones en los pies en los pacientes con diabetes mellitus, la prescripción del ejercicio como medicina que debe ser por lo menos cada 6 meses, los exámenes de laboratorio para ver el control glucémico y entre estos tenemos que ver también la hemoglobina glicosilada, la medición de la tasa de filtrado glomerular con la creatinina, el fondo de ojo anualmente, el electrocardiograma anualmente y la rayos X de tórax si un dado caso amerita. Si no, nada más con los otros exámenes de control. Y las metas que menciona el lineamiento, ¿verdad? Son bastante similares. Ya sabemos que menos de 140/90 en el hipertenso de riesgo normal, digamos, y menos de 130 la sistólica en el hipertenso con un riesgo cardiovascular alto. Ahí van todos los que ya tuvieron un evento cardiovascular, ya sea isquémico, un ACV, un infarto, o los que ya tienen esta enfermedad renal crónica o diabetes. El índice de masa corporal, lo normal de 20 a 24.9 en adultos no mayores. En adulto mayor sí ya sabemos que es menos restrictivo. El adulto mayor va de 23 a 28 el índice de masa corporal. La glicemia en ayuna menos de 100 la meta, menos de 140 la postprandial, la glicosilada menos de 7, el colesterol idealmente menos de 200, el HDL que antes le decíamos colesterol bueno arriba de 45 en hombres, arriba de 55 en mujeres, el LDL menos de 100 y menos de 150 los triglicéridos. Si el paciente consume tabaco, hay que orientarlo a que logre disminuir la cesación del tabaco y se puede también referir a las clínicas de cesación de tabaco de Fosalud. Los controles de seguimiento cada 3 meses y los medicamentos, si el paciente está controlado con la receta repetitiva, se le puede brindar para 3 meses. Hay que invitar a todos los pacientes a los grupos, a que asistan a los grupos de autoayuda, porque eso sirve para hacerlos más apegos a su tratamiento y también para que sean más conscientes del riesgo. Porque muchas veces a veces le tienen menos miedo a la hipertensión arterial que a la diabetes. A un paciente le dice, mire, usted es diabético, ya sienten que les acabó la vida. Pero le dicen, mire, usted es hipertenso, está hipertenso. Pero hay que tratar que el paciente se empodere de su enfermedad y así logre los controles. Las consejerías cada 3 meses y el ejercicio de medicina se actualiza cada 6 meses. Esto es lo que refleja la plataforma web de lo que es la plataforma Hertz, la OPS. Pues sí, porque todo esto que mencionamos, más que todo sirve también para que el paciente logre llegar a las metas, le mejoremos la calidad de vida, bajemos la mortalidad prematura y evitemos ¿cómo se llama? La pérdida de calidad de vida en una edad productiva. Pero a nivel local, regional y nacional, cuando alimentamos la plataforma Hertz, nos permite ver cuántos pacientes tenemos en los rangos de edades, si los tenemos controlados o no, si están bien ausentes la visita o no. Entonces, todo lo que nosotros metemos, cada vez que damos consulta en el SIS y ocupamos el módulo NT, eso alimenta la base de datos de la tabla de salida de reporte de pacientes con NT. Y con eso nosotros alimentamos la plataforma web de lo que es la iniciativa Hertz. ¿Y para qué me sirve eso? Para poder ver cuánto tengo en total de pacientes, ya sea hombres o mujeres. Me los agrupa también en los rangos de edad etarios de 18 a 49, 50 a 69. Puedo ver en los diferentes meses cuántos faltaron a la visita en base a las visitas programadas que yo me hice, cuántos estaban controlados menos de 140/90 y cuáles no estaban controlados arriba de 140/90. Y eso me permite saber de dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Porque no podemos seguir tomando decisiones ni haciendo lo mismo que hacíamos sin saber datos exactos de cuántos pacientes tengo controlados, cuántos no, en qué rango de edad y qué está pasando. Para así los comités multidisciplinarios a nivel local y también las evaluaciones que se hacen a nivel regional y nacional puedan tomar decisiones adecuadas.
Y también, esto es lo principal, la mayoría de veces, a veces sin el registro nominal de pacientes, usted no puede saber cuántos pacientes están controlados o no. Ahora con el registro nominal, usted puede saber si el paciente está controlado o no, y eso nos lo facilita también la plataforma de la iniciativa HERS. Entonces usted puede ver más o menos cuántos pacientes del total de hipertensos tenemos controlados, en este caso de un establecimiento X, ¿verdad? El 73.3% de pacientes están en nivel controlado bajo 140-90, pero ahí van todos los hipertensos. La meta tiene que andar controlados el 80%. Esa es la meta que da la OPS-OMS para decir de que sí se está en buen camino y que se va a lograr reducir la tasa de mortalidad. Pero en cambio, si ustedes ven los hipertensos de alto riesgo, son los que más cuentan controlar. Entonces, los de alto riesgo, aquí van todos los pacientes que además de hipertensión tienen diabetes, o están viviendo con enfermedad renal crónica, o ya tuvieron un evento cardiovascular previo, o al hacer el cálculo de riesgo cardiovascular con la calculadora les dio un riesgo más del 10%. Entonces, si usted ve aquí, es bien bajito. Solo el 55% de pacientes de alto riesgo están controlados. Entonces, ahí hay que incidir, ver por qué está pasando esto. Porque es que los diabéticos, porque los pacientes viviendo con diabetes y enfermedad renal crónica no están llegando a las metas de menos de 130 de la presión. Y también permite ver la plataforma a lo largo de los meses cómo se ha ido manteniendo la. Y ahí usted puede analizar si, por ejemplo, qué pasó en febrero, por qué en febrero hubieron menos pacientes controlados, porque después se recuperó, ¿verdad? Puede ir viendo cuáles están controlados de los de alto riesgo y los de riesgo normal. Entonces, todo esto nos sirve para tomar decisiones a futuro, y principalmente los que estamos así de frente con el paciente, prevenir de que esos pacientes que estamos viendo no vayan a presentar un evento cardiovascular o un evento isquémico. O sea, lo ideal, como les digo, si el paciente con NT debería llevar su vida plena entre los 30 y 69 años, sin ninguna complicación y ser parte activa de su familia y su actividad productiva normal, si están bien controlados. Pero ahorita estamos viendo un montón de pacientes que ya desde los 40 años, 50 años están presentando ya múltiples comorbilidades que ya no los permiten ser unas personas activas tanto en su familia como en su trabajo. Entonces la iniciativa Hertz principalmente es eso, incidir en la presión arterial, que es común para todos los pacientes, logrando llegar a las metas y bajando esas tasas de mortalidad y morbilidad y mortalidad prematura, y que logramos darle a los pacientes una calidad de vida mejor. No sé si ahorita pasamos con respecto a algunas dudas que hayan quedado. Sí, doctor. La primera pregunta es de María Janet y dice: buenas tardes, paciente de